La viscosidad. La viscosidad de un fluido es la resistencia que se presenta a los esfuerzos tangenciales. Cuando mayor sea la viscosidad en un flujo, mayor deberá ser las fuerzas externas, ya que hay que aplicar al conservar el flujo. La variación de la viscosidad. Entre ellos tenemos la velocidad de la formación, la variación con respecto al tiempo de aplicación de la cizalla, la variación con respecto a la temperatura y la variación con respecto a la presión. Interesante. ¿Ese número para qué sirve? Ahorita vamos a ver para qué. Y bueno, los tipos de flujo dependen de la velocidad, la viscosidad, el diámetro de tuberías, densidad de fluido, etc. Lo importante del número de Reynolds es que vamos a poder hacer una, digamos, una separación fácil o matemática entre los diferentes flujos. Los flujos de los que estoy hablando son el laminar, el flujo en transición y el flujo turbulento. Los más comunes son turbulento casi siempre y a veces laminar. Transición, eso lo evitamos porque es como estar jugando al azar, que a veces se porta como uno y a veces se porta como el otro. De hecho, en este cigarro empieza flujo laminar bien bonito, poco a poco empieza a haber transición por aquí y lo vas a hacer turbulento. Pero bueno, vamos a describirlo un poquito más detenidamente. El laminar es literalmente el flujo va en láminas, es decir, vean estas láminas. Aquí está aplicándose la fuerza, aquí está la fricción con la pared, y bueno, la velocidad aquí es cero, la velocidad es aquí pues, el equivalente a esta fuerza. Vamos a estar hablando de bajas velocidades, es decir, imagínense que ustedes tienen algo y les dicen no revuelvan eso, pero tienen que llevarlo del punto A al punto B, pues lo más obvio es que agarren ese, no sé, ese vaso y con el mayor cuidado evitando que se revuelva, etcétera, en velocidades lentas. Hay mucha tracción en la capa límite, vamos a ver qué es eso, y la interacción entre la pared y el flujo central pues es más que todo parabólico. Entonces aquí está, parabólico, vean bien bonito en capas, en comparación al turbulento que va hacia donde cae. O sea, en general va hacia la derecha, pero realmente tiene direcciones varias. Y bueno, el turbulento, ese es el más fácil, el más obvio. Es altas velocidades, va a haber muchos remolinos dentro de la tubería. La pared realmente no afecta mucho. Incluso existe este que se llama flujo tapón, que más que todo es que dice que ignoremos la fricción de la pared con el fluido. Y bueno, aquí tenemos un flujo turbulento, todo va hacia donde va, o sea, al azar. Y el que más le da miedo a todos es el flujo de transición, que viene siendo un flujo. Densidad. La densidad de un flujo es la medida de la velocidad absoluta determinado en un tiempo o evento específico. Entre ellos tenemos la densidad del flujo promedio y la densidad del flujo instantáneo. La densidad del flujo promedio se define como el número de eventos demográficos que ocurren durante un cierto tiempo. La densidad del flujo instantáneo de la densidad del flujo promedio cuando la longitud es infinita o pequeña. Explicando lo que es el flujo eléctrico. Bueno, lo primero que para entender el flujo eléctrico tenemos que conocer cuál fue el experimento que hizo Faraday. El experimento de Faraday consistía en lo que vemos aquí, una esfera interior y una esfera exterior, donde la esfera interior estaba cargada con una carga conocida y estaba a una distancia, puede estar a una distancia X, una distancia cualquiera, pero en el experimento de Faraday tenía una distancia de 2 centímetros. Vemos una esfera exterior, aquí vemos la esfera interior, que es esta, vemos la distancia, el radio, y vemos la esfera exterior, que es esta. Bueno, entonces a la esfera interior se le dio una carga, y todo esto estaba separado con un material dieléctrico o aislante. Anteriormente a la carga exterior se había descargado, quiere decir que no tenía carga. Bueno, entonces lo que Faraday concluyó con el experimento es que la carga interior incidía de alguna forma con la carga exterior, de manera que, aunque la carga interior estaba separada a una distancia, a un radio determinado y había un material aislante entre ellas, producía una carga negativa en la esfera exterior. Vemos aquí que la carga interior tiene una carga positiva y esto producía una carga negativa en la esfera exterior. Entonces, vemos, dice
Podemos aquí ver que cuando Faraday realizó su experimento concluyó que la carga total de la esfera exterior era igual en magnitud a la carga original positiva colocada en la esfera interior. Concluyó que había algún tipo de desplazamiento desde la esfera interior a la exterior y que era independiente del medio y este flujo, conocido como desplazamiento, fue conocido como flujo eléctrico o flujo de desplazamiento. O sea, este flujo, que era esta incidencia que había entre la esfera interior y la esfera exterior, cargándola negativamente, esto es lo que se conoce como flujo eléctrico. Y vemos que el flujo eléctrico es igual a la carga. Flujo eléctrico igual a la carga. Entonces, también sabemos que si la carga se mide en coulombios o coulomb, también el flujo se va a medir el coulomb o coulombios. Entonces, ¿por qué hacemos este análisis? Este análisis es muy importante para los ejercicios que haremos posteriormente, porque todos los temas que vamos a trabajar a partir de ahora van a ser de flujo eléctrico. Es muy interesante ver cómo Faraday, concluyó con este experimento, esta incidencia misteriosa, se podría decir, porque vemos que está separado con un material aislante o dieléctrico en el interior, y vemos cómo Faraday concluye, o sea, por este experimento, que la carga es igual al flujo eléctrico. Entonces, a partir de aquí vamos a hacer La velocidad angular es el arco recorrido expresado en radianes por unidad de tiempo. Esta velocidad se expresa en radianes sobre segundos o también en mecánica suele expresarse en revoluciones por minuto. El vector estará sobre dicho eje. El módulo del vector velocidad angular será el de W y el sentido coincidirá con el del avance de un tornillo, también conocido como la regla de la mano derecha. El vector W será perpendicular al plano que contiene a los vectores R y el de la velocidad tangencial V. En el movimiento circular uniforme, la velocidad angular se puede calcular a partir del periodo o la frecuencia, ya que el periodo y la frecuencia son constantes. Siendo t el periodo y f la frecuencia, la velocidad angular es constante. En este video vamos a ver movimiento circular uniforme y realizamos el siguiente ejercicio. Un disco gira 95 radianes en un minuto y nos preguntan, ¿cuál es la magnitud de su velocidad angular? Comenzamos. Y lo primero que vamos a hacer es escribir la información que nos dan. Y primero nos dicen que la magnitud del desplazamiento angular es igual a 95 radianes. Y el tiempo en el cual realiza este desplazamiento es igual a 1 minuto. Y con esta información nos piden calcular la magnitud de la velocidad angular. Entonces, para calcular lo que nos piden, vamos a usar las siguientes ecuaciones del movimiento circular uniforme. Y aquí las tenemos, en donde omega denota la velocidad angular, teta la magnitud del desplazamiento angular, t el tiempo y t mayúscula el periodo. Y de estas expresiones, vamos a elegir la ecuación que nos relacione los datos. Si observamos, esa ecuación es la que está a la izquierda, ya que conocemos la magnitud del desplazamiento angular, el tiempo, y queremos conocer la magnitud de la velocidad angular. Ahora, si observamos, esta variable ya está despejada, pero antes de sustituir los datos,
Vamos a convertir el tiempo que nos dan en minutos a segundos, ya que en el Sistema Internacional de Unidades, las unidades de la velocidad angular son radianes por segundo. Seguimos, pero recordemos que un minuto es igual a 60 segundos. Entonces, como ya tenemos el tiempo en segundos y la magnitud del desplazamiento angular en radianes, solo vamos a sustituir los datos en la expresión para la magnitud de la velocidad angular. Y tenemos que la velocidad angular es igual a la magnitud del desplazamiento angular, es decir, 95 radianes, entre el tiempo, que es igual a 60 segundos. Y al realizar las operaciones, es igual a 1.58 radianes por segundo, redondeado a 2 decimales. Entonces, para concluir, tenemos que la magnitud de la velocidad angular del disco es igual a 1.58 radianes por segundo, redondeado a 2 decimales. Bien amigos, gracias por visitarnos. Si te gustó este video, suscríbete y compártelo. Más de este tema en Virtual.lab. En la mecánica de fluidos, como en otras ramas de las ciencias de ingeniería, se usan magnitudes de diferente naturaleza con la característica común de que son susceptibles de medición. Unas son de naturaleza abstracta, como el tiempo, la longitud, la velocidad, etc. Y otras son una medida de las manifestaciones moleculares globales, de las sustancias como por ejemplo la densidad, presión, temperatura, etc. Las magnitudes usadas en la mecánica de fluidos se clasifican entre manifestaciones moleculares y abstractas, y se agrupan en fundamentales y derivadas, expresándose así la dimensión como una expresión cualitativa de una magnitud medible, mientras que la unidad es el valor numérico de una dimensión y depende del sistema de unidades. Un criterio adicional para clasificar los flujos se basa en el número de Reynolds, el cual mide la relación entre las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas. En los flujos laminares, que son aquellos que presentan un número de Reynolds menor a 2000, las partículas se movilizan en trayectorias casi paralelas. Pero a medida que aumenta el número de Reynolds, el movimiento de las partículas pierde uniformidad y empieza a ingresar a un régimen crítico, en donde exhiben pequeñas ondulaciones. Para valores del número de Reynolds superiores a 3000, se da un flujo turbulento en el cual existe un mayor grado de desorden en su movimiento. Finalmente, los flujos pueden ser clasificados en función a la orientación prevaleciente. Si bien todos los flujos son siempre tridimensionales, en ciertos casos el comportamiento del flujo puede ser descrito en una o dos dimensiones. Por ejemplo, cuando realizamos un análisis simplificado de inundaciones del río Rímac, se considera que el flujo sigue predominantemente la orientación del cauce. Esto es válido incluso para un modelo con caudal no permanente. Saludos, en este video explicaré lo que es un flujo de deposición. Un flujo de deposición nos dice que los fluidos trata de movimiento de los mismos sin considerar las causas que los producen. Dicho movimiento se denomina como un flujo. Número contenido en un arreglo de 10 posiciones. Para ello, realicé mi diagrama de flujo de la siguiente manera. Tomamos un símbolo de asignación, que es este. Damos doble clic y asignamos para definir dos variables. La variable none, el nombre que yo le puse, se puede colocar cualquier número, que va de 0, y la variable men, que va hasta 100. Aceptamos.
Luego definimos el ciclo para la variable que controla el ciclo, que sería i. Para ello, tomamos un símbolo de ciclo para la variable i, que sería que inicia en 1 y termina en 10. Y aumenta o incrementa en 1 cada ciclo. Luego tomamos un símbolo de salida para escribirle el rango. Entonces el rango está de 0 a 100. Yo le coloqué 100 para que nos fuera infinito y poder hacer mejor el diagrama. Luego tomamos un símbolo de lectura donde le decimos que nos lea la variable nun. Aceptar. Luego tomamos un símbolo, un esquema de decisión para comprobar que el número ingresado está dentro del rango. Entonces el rango sería de 0 a 100 y lo especificamos de esta manera: nan mayor o igual a 0 y nan o nun menor que 100. Para que si cumple con la condición, verificamos si el número menor estipulado en la variable, entonces en la variable men, menor que men. Entonces aceptar. Si cumple la condición, tomamos un símbolo de asignación y asignamos la variable nun a la variable men, como se reflejaba. ¿Para qué? Para que nos arroje el menor valor. Si el número ingresado no está dentro del rango, acá no está dentro del rango, pues le asignamos un símbolo de salida y le incluimos un mensaje aclarando el rango dentro del cual debe estar, en este caso, de 0 a 100. Aunque no esté dentro del rango, este número que ingresamos contaría como uno más. Por lo tanto es necesario restar 1 a la variable i. Para ello, tomamos un símbolo de asignación y asignamos ahí i menos 1. Al finalizar el ciclo, le decimos que nos muestre el resultado final, que sería el número menor, que es igual a men, a la variable men. Luego comprobamos que nuestro diagrama haya quedado bien, ejecutándolo. Entonces ingresamos los 10 valores.
y nos da como resultado que el número menor es 12. Por consiguiente, hasta ahí el diagrama está muy bien. Pero ¿qué pasa si el número ingresado no está dentro del rango? Que es para eso creamos este símbolo. Entonces pues le ejecutamos y le damos un número mayor a 100, por ejemplo 300, y nos sale el mensaje que el número debe estar entre 0 y 100. Por consiguiente está perfecto. Seguimos con nuestra ejecución para comprobar que de igual manera no hubo error. Y efectivamente nos dice que el número menor ingresado es 1. Por consiguiente, la ejecución terminó con normalidad. Bueno, eso es todo. Con respecto al tiempo, flujo permanente. Este tipo de flujo se caracteriza porque las condiciones de velocidad en cualquier punto no cambian en el tiempo. No existe cambio en la densidad, presión o temperatura con el tiempo. También se conoce como estacionario. Flujo no permanente. En este flujo es todo lo contrario al flujo permanente. Aquí el vector velocidad varía con respecto al tiempo. Se conoce también como no estacionario. En primer lugar, evaluemos la variabilidad temporal del flujo. En un primer periodo, el flujo es permanente porque el caudal es constante. Luego, el flujo se torna no permanente cuando el caudal varía en el tiempo siguiendo una función periódica. Así, al inicio, el tirante permanece constante y luego el tirante varía como respuesta a un caudal variable. Ahora evaluemos la variabilidad espacial del flujo. Para tal efecto, instalamos un vertedero en el canal. Inicialmente, cuando el caudal es constante, Y1 y Y2 son diferentes pero permanecen constantes en el tiempo, por lo cual el flujo puede ser caracterizado como un flujo no uniforme pero permanente. A cierta distancia, aguas abajo del resalto hidráulico, el flujo se estabiliza y el tirante permanece constante en el tiempo y en el espacio, por lo cual el flujo en dicho tramo puede ser caracterizado como un flujo uniforme y permanente. Subsecuentemente, cuando el caudal varía siguiendo una función sinusoidal, Y1 y Y2 varían en el tiempo y en el espacio. En tal virtud, el flujo puede ser caracterizado como un flujo no uniforme y no permanente. Sin embargo, aguas abajo, para este caso en particular, Y3 permanece constante en el espacio, mas no en el tiempo, por lo que puede ser caracterizado como un flujo uniforme, pero no permanente. Un análisis más detallado en las inmediaciones del vertedero revela que tanto para una condición de flujo uniforme y no uniforme, se desarrollan 7 zonas de flujos asociadas con la rapidez a la que el flujo varía. Así, existen zonas de flujo gradualmente variado, denotada como GB en el video, y rápidamente variado, denotadas RB en el video. Regímenes de flujo y número de Reynolds. Cuando un fluido, un líquido, un gas se está moviendo de un lugar a otro, es decir, está fluyendo, puede hacerlo de diferentes formas, que es a lo que llamamos regímenes de flujo.
Cuando el flujo es ordenado y suave, de modo que el fluido viaja por capas o láminas, se llama flujo laminar. Y si por el contrario es un movimiento caótico lleno de remolinos y movimientos desordenados, lo llamamos flujo turbulento. Y cuando está en un punto medio entre uno y el otro, decimos que es un flujo de transición. ¿Y de qué depende que un fluido se mueva de una manera u otra? Esto es por la relación que hay entre las fuerzas de inercia, que son las que impulsan el fluido a que se mueva, y las fuerzas viscosas, que son las que lo retienen o las que intentan impedir que se mueva. Esta relación se expresa por medio de un número dimensional que llamamos número de Reynolds y que se puede expresar como el producto de la velocidad por una longitud característica que depende de la geometría de la superficie, estas son las fuerzas de inercia, sobre las fuerzas viscosas representadas por la viscosidad cinemática. Recordemos que la viscosidad es la propiedad de los fluidos que indica su resistencia a fluir, la pegajosidad del fluido, lo cual también se puede escribir como la densidad del fluido por la velocidad de este, por la longitud característica sobre la viscosidad dinámica. La longitud característica, como les comentaba, depende de la geometría de la superficie. Cuando estamos trabajando con una placa plana, es la distancia desde el borde de ataque al punto de interés. El borde de ataque es ese punto en el cual se encuentra el fluido con la placa. En tubos circulares es el diámetro del tubo y en tubos no circulares es algo a lo que llamamos el diámetro hidráulico. Es decir, 4 veces el área transversal sobre el perímetro. Entonces, cuando el número de Reynolds es pequeño, significa que las fuerzas viscosas, las que intentan retener al fluido, son importantes. Entonces ellas no dejan que ese fluido viaje de manera desordenada, sino que lo retienen y hacen que viaje muy organizadamente, entonces tendremos un flujo laminar. Pero cuando el número de Reynolds supera cierto valor, es decir, las fuerzas de inercia le ganan por bastante a las viscosas, el fluido empieza a ser turbulento. El valor de ese número de Reynolds, a partir del cual empieza a ser turbulento el movimiento, es a lo que llamamos el número de Reynolds crítico y depende de la geometría. Por ejemplo, en placas planas, el valor del número de Reynolds crítico generalmente aceptado es 5 por 10 a la 5. Es decir, por encima de ese valor, el fluido ya se moverá con flujo turbulento. Aunque este valor puede variar dependiendo del nivel de turbulencia en la corriente, la aspereza superficial y la variación de presión. Entonces, ese es el número de Reynolds, el que nos indica cuando un fluido se va a mover organizadamente o de manera laminar, o desordenadamente o de forma turbulenta. Esa es la referencia que utilicé para este video.